Si estás buscando en Google ideas de negocios digitales en este 2026, lo más probable es que hayas encontrado 20, 30 o 50 listas de ideas para poder hacerlo. Dropshipping con IA, agencias de contenido con inteligencia artificial, trading automatizado con inteligencia artificial o incluso chatbot para empresas. Y una lista interminable que suenan bien en el título, pero cuando te das cuenta de todas las cosas que tienes que hacer y que empiezas a investigar, te das cuenta de que no es tan factible y que obviamente no tienes experiencia o tiempo para poder hacerla. E incluso una inversión inicial que no estás dispuesto a dar para saber si funciona. Pero ahí sientes que terminas exactamente igual donde empezaste, con muchas opciones y sin saber cuál tiene sentido para tu situación para poder empezar. Y si esto te suena familiar, este video es para ti, porque en los próximos minutos te voy a enseñar cuáles son los próximos negocios digitales para este 2026 que tienen que ver muchísimo para personas que tienen un empleo, que no tienen que tener cierta experiencia en programación ni en marketing y que quieren construir una segunda fuente de ingresos sin la necesidad de apostarlo todo. Y obviamente no te voy a dar una lista de 30 ideas más para que luego te satures. Te voy a dar exactamente 4, con criterio y con calidad para que ejecutes en el menor tiempo posible. Te voy a explicar exactamente cuánto dinero necesitas para empezar y cuál es el más viable dependiendo de tu situación actual. Y al final te voy a mostrar cuál de los 4 yo uso, por qué y cuáles son los números reales de lo que me genera. Soy ingeniero industrial y en los últimos años he ayudado a más de 28,000 personas a poder generar una segunda fuente de ingresos vendiendo productos digitales. Personas que están alrededor de Latinoamérica, América y Hispanoamérica. Y hoy mi trabajo, así no lo creas, me obliga a salir de vacaciones prácticamente todos los meses. Trabajo desde una computadora, desde donde quiero, y hoy te voy a enseñar cuál es el paso a paso exacto que tú también podrías aplicar. Y es exactamente lo que yo aplico semana a semana y no lo leí en ningún artículo de internet. Ahora, antes de entrar en los 4 pasos, necesito colocarte en un marco de evaluación, porque el problema de la mayoría de listas de negocios con IA es que no tienen en cuenta para quién está diseñada. Y la mayoría son construidas para personas que tienen una audiencia, que ya tienen una marca personal construida y que puede dedicarle por lo menos 8 horas al día y no para una persona que está trabajando de 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde porque está en un empleo. Y obviamente después de eso incluso llegas cansado a tu casa a hacer todos los pendientes. Entonces, antes de evaluar cualquier modelo de negocio necesitas hacerte estas 4 simples preguntas. La primera pregunta es: ¿cuánta energía mental requiere de tu tiempo todos los días para poder operar el negocio? No para poder empezar, sino para poder operarlo día a día. La segunda: ¿cuánto tiempo necesito invertir diariamente para que esto funcione? Y obviamente no las primeras semanas porque son las que requieren más tiempo, sino las siguientes semanas en las cuales estás en modo crucero. La tercera es: ¿cuánto dinero necesito para ver resultados reales? Y posiblemente no para llegar a $10,000 al mes, sino para poder empezar a ver esas primeras ventas que te dan la confianza de que el negocio funciona. Y la cuarta es que requiere que yo esté presente constantemente para que el negocio venda, o lo puede hacer simplemente sí porque el sistema funciona. Y con este marco vamos a evaluar los 4 tipos de negocio. El negocio 1 es la agencia de contenido con inteligencia artificial y es probablemente el negocio con IA más popular del momento. Y la idea es simple: utiliza herramientas de inteligencia artificial para poder crear contenido, textos, imágenes, videos, y se lo vendes a empresas, marcas personales que no necesariamente quieren crear el contenido ellos mismos y se los vendes. Y suena perfecto en papel. La IA hace el trabajo por ti. Los creadores están generando contenido que tú puedes editarlo con cualquier herramienta de inteligencia artificial. IA hace el trabajo pesado por ti y tú solo tienes que entregarlo. Márgenes muy altos, la tendencia muy alta e incluso hay una alta demanda. Pero ahora déjame contarte lo que no te dicen sobre este modelo de negocio. Para que funcionen clientes y para conseguir clientes necesitas ventas, y para vender servicios B2B, o sea a empresas o creadores de contenido, requieres de llamadas de venta. Tienes que hacer propuestas, tienes que hacer negociaciones, tienes que hacer cierres, y eso es energía mental alta todos los días. Una vez que tienes clientes, requieren de plazos de entrega. Si un cliente requiere de 20 piezas de contenido para el viernes, tú lo tienes que hacer llegando del trabajo, o posiblemente el miércoles por la noche, y el problema es tuyo. Y si la calidad baja, el cliente simplemente se va. Lo que crea esto en la práctica no es un negocio, sino en realidad estás creando un segundo empleo mal pagado con múltiples jefes, con muchísima más presión y sin estabilidad de un sueldo fijo. La energía mental que tú tienes que tener es demasiado alta, y si hablamos de tiempo, necesitas por lo menos de 2 a 4 horas diarias para poder prospectar a clientes todos los días y también para poder mantener a los clientes actuales que tú tienes en este momento. Y la inversión para empezar es realmente baja, porque simplemente tienes que utilizar las herramientas de inteligencia artificial que ya están en el mercado. Pero eso sí, depende neta de tu presencia sí o sí para poder vender ese servicio. Mi veredicto final es que si tienes mucho tiempo libre para poder vender esos servicios, sí lo puedes hacer. Pero si tienes un empleo en el cual trabajas prácticamente 8 horas
horas a 10 horas diarias, obviamente no vas a poder tener el tiempo para hacer todas esas actividades y poder reunirte con clientes, porque solo y únicamente vas a tener tiempo disponible por las noches o incluso tendrías que sacrificar tus fines de semana. El negocio 2 es el trading automatizado con IA, y obviamente esto aparece en el top de las listas de cualquier negocio digital porque es el más popular y es el más común dentro del mercado. Y obviamente es que la promesa es muchísimo más atractiva. Es un sistema que opera solo prácticamente, que analiza el mercado, que compra y vende por ti, incluso sin que tú no tengas que hacer absolutamente nada, y te genera ingresos mientras duermes. Y hay herramientas de IA efectivamente, por ejemplo los bots de trading o estrategias o sistemas automatizados. Pero ojo, hay algo que casi nadie menciona en ningún video y es algo que te voy a revelar en este momento. El trading automatizado con IA obviamente no elimina el riesgo del mercado, solo y únicamente elimina el trabajo manual de las operaciones, que quiere decir que igual tienes riesgo de que el mercado pueda bajar y perder absolutamente todo tu dinero, porque obviamente como es un sistema automatizado puede incluso acumular muchísimas más pérdidas que incluso haciéndolo manualmente. Ahora, para que tengas un sistema de trading automatizado necesitas también entender muchísimo el mercado, y para ser realmente rentable dentro del mercado debes entender de todas las variables del negocio, incluso políticas, económicas. Aparte tienes que entender los parámetros del sistema, tienes que entender cómo medir las métricas del rendimiento y cómo ajustar la estrategia cuando las condiciones del mercado cambian. Y obviamente eso no es algo que se aprende en un fin de semana, y mientras estás aprendiendo estás arriesgando tu propio capital interno. Ahora, la energía mental que tú necesitas es demasiado, es excesiva, ya que estás aprendiendo algo nuevo e incluso tienes que analizar los factores externos del mercado. Ahora, ¿cuánto tiempo necesitas? En realidad es variable, pero sí o sí tienes que estar analizando todos los días lo que está pasando en el mercado, y eso realmente puede ser intenso o hasta incluso agotador, y la inversión para empezar es un poco alta, ya que necesitas tener un poco de capital para poder arriesgarlo y para poder perder dinero. Y obviamente depende de tu presencia, ya que si tengas sistemas y bots, sí o sí tienes que empezar a monitorear todas las gráficas y todos los sistemas para ver cuál es el mayor rendimiento. Mi veredicto final es que no es recomendado para alguien que recién empieza en los mercados financieros, porque te tienes que capitalizar un montón y tienes que entrar dentro del contexto social, y obviamente el riesgo de generar capital incluso antes de entender el sistema es demasiado alto. El tercer negocio es el negocio de chatbots automatizados con inteligencia artificial para las empresas, y obviamente es uno de los negocios más demandados en este momento, porque las empresas quieren automatizar su servicio de atención al cliente, sus respuestas de WhatsApp, quieren empezar a venderle al cliente utilizando los bots, y obviamente hay muy pocos profesionales que lo sepan hacer realmente bien. Ahora, el negocio es aprender cómo hacer las automatizaciones, y normalmente las herramientas que se utilizan son Make, Zapier y VoiceFlow, otras plataformas similares, y lo vendes a empresas que realmente requieren de esos servicios. Y ahora los tickets son altos. Un chatbot te podría costar entre $500 a $5,000 la implementación, obviamente dependiendo de la complejidad, y lo que se gana obviamente es una recurrencia mensual por el mantenimiento de esa plataforma. Ahora, el problema es la curva de aprendizaje que tienes que pasar para aprender todo eso. Para venderle a una empresa algo así es de mucho tiempo para aprender a hacerlo, y obviamente no solamente cómo empezar a utilizar las herramientas, sino también es cómo saber que el flujo esté bien, que el chatbot responda correctamente y que se integre realmente a los sistemas de la empresa. Y obviamente también tienes que saber cómo se mantiene, cómo se actualiza. Exactamente el mismo problema del negocio 1, que es venderle a empresas B2B, en el cual tienes que hacer llamadas, tienes que prospectar en frío, tienes que enviar correos electrónicos y tienes que estar constantemente todos los días intentando buscar clientes. Ahora, la energía mental que requieres para aprender esto al principio es muchísimo tiempo, tienes una alta energía mental, y obviamente después me vas aprendiendo es un poco menor, y el tiempo que necesitas podría ser muchísimas horas diariamente, pero una vez que ya aprendes el sistema podría ser entre 1 a 2 horas diarias para poder soportar el sistema. Ahora, la inversión para empezar en realidad es baja en herramientas, pero es alta en tiempo de aprendizaje, y obviamente depende de tu presencia sí o sí, porque tienes que estar construyendo activos constantemente y prospectar a clientes todos los días. Es que es un negocio muy sólido, pero requiere de demasiado tiempo para que puedas estar prospectando clientes y aprendiendo todo el sistema de automatización, e incluso te podría llevar varios meses aprenderlo y muchos otros meses más conseguir clientes. Esto es si únicamente tienes tiempo de 6 a 12 meses para poder desarrollar habilidad, pero si quieres ingresos rápidos, obviamente este no es el negocio para ti. El cuarto negocio es productos digitales express con inteligencia artificial. Este modelo es exactamente el que uso yo, y te voy a explicar cómo es que llegué a él, a probarlo y a tener muchísimo éxito una vez que pasé por varias fases del proceso. Un producto express es una guía con información detallada. Puede ser una plantilla, puede ser un workshop, puede ser un curso. El punto
punto es que resuelva una específica dentro del mercado. Lo que hacemos es buscar una demanda real dentro del mercado hispanohablante y buscamos crear un producto que resuelva esa demanda a través de una página de ventas y buscamos crear un producto que resuelva ese problema con alta demanda. Lo creamos, empezamos a crear una página de ventas y empezamos a utilizar campañas publicitarias para poder venderlo. Ahora, esto de aquí tú lo puedes hacer sin que tú tengas que estar presente netamente y obviamente sin que tu cara o tu rostro aparezcan en ningún video. Y la venta sucede sola, a través de un sistema automatizado que ya creaste previamente. Entonces tú estás haciendo tu vida normal y obviamente esto se hace con inteligencia artificial, específicamente Avis, que es una herramienta de inteligencia artificial que yo personalmente creé, que es específicamente para poder crear ese tipo de negocios. Te crea el producto, te crea la página, te ayuda a construir todo el sistema de ventas e incluso a construir las campañas publicitarias. Y todo eso podría hacerse en menos de una semana, aplicándolo solamente 1 hora por noche. Ahora, déjame comparar este modelo utilizando exactamente el mismo marco de evaluación que utilicé para los otros. La energía mental que tú requieres para poder operar es baja, ya que tiene un sistema que funciona todos los días. Porque no tienes que gestionar clientes, no tienes que hacer entregas, no tienes que escribirle manualmente a cada persona, ni siquiera tomar llamadas de venta, ya que Avis hace toda la estrategia operativa por ti y tú simplemente tienes que supervisar. Y el tiempo diario que necesitas es solamente 1 hora por noche, ya que solamente tienes que supervisar que el sistema está funcionando bien y empezar a analizar las métricas de tu negocio. Ahora, la inversión para empezar este negocio es inicialmente baja, ya que utilizas una inversión mínima simplemente para poder validar el producto. Y una vez que lo validan, ya simplemente podrías escalar el presupuesto de ese producto para poder empezar a vender muchísimo más. Ahora, este negocio no requiere de tu presencia, ya que tiene un sistema automatizado por el cual vende por ti. ¿Qué quiere decir? Que la persona ve un anuncio, entra a una página de ventas y automáticamente compra. ¿Qué quiere decir? De que el sistema está vendiendo por ti mientras duermes, mientras viajas, estás haciendo cualquier otra cosa con tu familia. Y hay algo que diferencia este modelo específico de negocio comparado con los otros 3 que te mencioné anteriormente. Y es exactamente el más importante, sobre todo para alguien que tiene un empleo. Los modelos de agencia de contenido, chatbots y automatizaciones construyen un activo pero que requieren de tu presencia. Eso quiere decir de que si tú paras, el ingreso de tu negocio se acaba. Y si no hay clientes nuevos, obviamente no hay ingresos nuevos. Y seguir con clientes e ingresos nuevos requiere de tu tiempo y de tu energía constantemente. El modelo de negocio de productos digitales express crea lo que se llama un ingreso pasivo escalable. Y una vez que el producto ya está creado y el sistema de ventas ya está funcionando, puedes seguir generando ingresos sin que tengas tú que hacer nada adicional. Y cuando quieres generar más ingresos, no necesariamente tienes que colocarle más horas. Simplemente tienes que colocar mucho más presupuesto a ese sistema que ya es potencialmente escalable para que te pueda generar mayor cantidad de ingresos. Esa es la diferencia entre cambiar tiempo por dinero. Generar un activo que te esté generando todos los días sin la necesidad de que tú estés presente dentro del negocio. Y obviamente independiente del tiempo que tú le dediques. Ahora, déjame mostrarte cómo se ve esto en la práctica con números reales. El año pasado utilicé exactamente este mismo modelo para poder crear y lanzar productos digitales express en todo el mundo. Y obviamente fueron productos de nichos completamente diferentes. Fueron de salud, finanzas personales, productividad e incluso de relaciones. Absolutamente todos en el mercado hispanohablante y sin mostrar mi rostro. Y todos esos productos operando solamente con 1 hora de supervisión diaria. Y en el mejor mes llegué a más de $57,000. Y obviamente no te cuento esto para impresionarte, sino para darte cuenta de que es un negocio realmente escalable. Y ojo, que también empezaría a una escala pequeña, porque obviamente es donde tú empezarías. Por ejemplo, Alexander, que es uno de mis alumnos, él trabajaba a tiempo completo dentro de una oficina. Y obviamente estudiando al mismo tiempo un máster, él prácticamente no tenía tiempo y no tenía experiencia dentro del mundo de los negocios digitales. Y en 30 días, con este exacto mismo modelo de negocio, hizo sus primeros $1,200. También está mi alumno Diego, que comenzó sin experiencia previa. Él siendo profesor de universidad, en tan solo 3 meses hizo casi $7,000. Y obviamente no estaba nada enterado del mundo del marketing digital. Hizo sus primeros $2,800 incluso antes de lo que esperaba. Y ninguno de ellos tenía ventajas especiales, había tenido experiencia previa, ninguno tenía una audiencia construida, ninguna marca personal y ninguno tuvo que renunciar a su empleo para poder empezar. Lo que tenían era un sistema claro y predisposición para dedicarle solamente 1 hora por noche. Ahora, antes de cerrar, quiero ser completamente honesto contigo y quiero explicarte qué es lo que involucra crear un negocio con inteligencia artificial. Y obviamente no te va a eliminar el trabajo. Lo único que hace es reducir drásticamente el tiempo y la curva de aprendizaje que tomaría empezar dentro de este negocio. Porque incluso si no tienes energía y no tienes tiempo, este es el modelo ideal para ti. Porque lo que antes tomaba semanas o meses construir, escribir, editar, generar y modificar, ahora solamente toma una cuestión de horas con las herramientas correctas. Pero si sigues necesitando entender qué es lo que tienes que hacer y por qué, sigues necesitando tomar decisiones estratégicas, sigues incluso necesitando supervisar que el negocio esté funcionando bien, la diferencia es que eso ya no necesitas que seas un experto en marketing digital, ni siquiera en diseño, ni siquiera en copywriting o incluso en la tecnología. Requiere únicamente que entiendas lo suficiente el sistema
humano para poder supervisarlo. Y ese nivel de comprensión se puede adquirir incluso muchísimo más rápido de lo que crees. Entonces, para resumir lo que viste en este video, los 4 negocios más viables en este 2026 para poder empezar un negocio con inteligencia artificial son la agencia de contenido con inteligencia artificial, el trading automatizado, el desarrollo de chatbots para empresas y los productos digitales express con IA. Los 3 primeros modelos de negocio requieren de una alta energía mental para poder aplicarlo, tiempo significativo para poder vender o aprender a vender y en muchos casos tu presencia totalmente activa para que el negocio funcione realmente. El cuarto, que son los productos digitales express con inteligencia artificial, es el único que está diseñado para poder operar de forma automática con una mínima intervención diaria de parte tuya. Y obviamente no requiere de que estés vendiendo servicios a nadie y es el modelo que yo recomiendo para cualquier persona que tiene un trabajo, que tiene responsabilidades y que quiere construir una segunda fuente de ingresos sin la necesidad de sacrificar lo que ya tiene. Ahora, en este video te expliqué el modelo, pero hay una gran diferencia entre entender el modelo y aplicarlo realmente. Y si quieres ver exactamente cómo yo personalmente utilicé este sistema para poder hacer $57,000 en 30 días, debes ver el video que te aparece en la esquina de esta pantalla en este momento. Ahora, haz clic ahí y nos vemos en ese video.